Imagina esto por un instante. Un silbato rompe el amanecer como un cuchillo. El aire es espeso, negro, cargado de hollín. Antes incluso de abrir los ojos, ya estás cansado. Frente a ti se alza un edificio de ladrillo húmedo, alto, interminable, con ventanas estrechas que no dejan entrar la luz, solo la dejan escapar. En su interior, el fuego no calienta, devora. Las máquinas no ayudan, exigen. Y el tiempo ya no te pertenece. Y sin embargo, ese no es un infierno ficticio. No es una exageración para asustarte. Es una mañana cualquiera para millones de personas durante el siglo XIX. Bienvenidos, viajeros del tiempo, a otro capítulo del historiador perezoso, donde el pasado no se contempla desde libros pulcros ni museos silenciosos, sino desde el ruido constante del hierro, el vapor y los cuerpos que lo sostuvieron. Hoy nos enfrentamos a una pregunta incómoda, directa, imposible de esquivar. ¿Podrías sobrevivir como trabajador de una fábrica victoriana? Porque la era victoriana, tan celebrada por sus avances técnicos, su expansión industrial y la promesa de progreso, fue también un mundo de sombras permanentes. Un mundo donde el día comenzaba antes del sol y terminaba mucho después de que el cuerpo pidiera tregua, donde la piedra se cubría de carbón, donde el viento arrastraba ceniza en lugar de arena, y donde la luz provenía más del fuego artificial que del cielo. La situación se enriquecía de una paradoja brutal: las máquinas nacieron para multiplicar la producción, pero exigieron a cambio algo mucho más valioso que el tiempo, la salud, la infancia, y muchas veces la vida misma. Hombres, mujeres y niños entraban cada día a fábricas textiles, metalúrgicas y mineras donde el ruido era tan constante que la mente dejaba de pensar y el cuerpo se movía por pura repetición. No era solo trabajar, era vivir dentro de la máquina. Y sin embargo, desde la comodidad del presente, muchos creen que podrían resistir. Que el sacrificio es cuestión de actitud, que el cuerpo se adapta, que el salario justifica el esfuerzo. Pero eso no fue suficiente para quienes respiraron algodón en suspensión, aceite hirviendo y humo durante 12, 14, 16 horas diarias. Sobrevivir allí no dependía solo de la voluntad, sino de una combinación implacable de biología, azar y disciplina forzada. A partir de aquí, recorreremos ese mundo sin suavizarlo. Pasillos de madera húmeda, engranajes sin protección, jornadas interminables, castigos silenciosos y enfermedades que avanzaban sin nombre. Veremos qué se esperaba del cuerpo, que se rompía primero en la mente y por qué la fábrica victoriana fue, para muchos, una sentencia lenta más que una oportunidad. La puerta ya está abierta, el silbato ya sonó, y ahora no queda más que entrar. El primer día dentro de una fábrica victoriana no comenzaba con instrucciones claras ni con una bienvenida. Comenzaba con la pérdida inmediata del control sobre tu propio cuerpo. Apenas cruzabas el umbral, el mundo exterior desaparecía como si una losa de piedra se cerrara detrás de ti. El aire cambiaba, se volvía más denso, más caliente, cargado de aceite, vapor y polvo microscópico que se metía en la garganta como ceniza húmeda. Y sin embargo, nadie se detenía a explicarte nada. El ruido era demasiado intenso para las palabras. Las máquinas golpeaban, giraban, escupían vapor con un ritmo constante, casi hipnótico, como un corazón mecánico que no toleraba interrupciones. Allí dentro no existía el silencio, y sin silencio no existía el pensamiento. Aprendías mirando, imitando, reaccionando. Un error no se corregía con paciencia, se pagaba con gritos, descuentos salariales o algo peor. La situación se enriquecía de una verdad brutal: el tiempo ya no era tuyo. La jornada podía extenderse 12, 14, incluso 16 horas. No había pausas definidas, no había descanso garantizado. El reloj colgado en la pared no marcaba minutos, marcaba obediencia. Comer era un acto rápido, torpe, con las manos aún temblando por la vibración constante. Beber agua caliente y metálica era un lujo ocasional. Ir al baño, una osadía que podía costarte el puesto. Pero eso no fue suficiente para quebrarte del todo. Aún quedaba el cuerpo enfrentándose a un entorno para el que no estaba preparado. Las temperaturas internas eran sofocantes, diseñadas así para evitar que los hilos se rompieran o que el metal se enfriara. El sudor no evaporaba, se acumulaba. La ropa se empapaba y se endurecía con el polvo. Los pulmones trabajaban contra un aire que no estaba hecho para ser respirado durante horas seguidas. La situación se enriquecía con un sistema de descuentos que hoy parecería absurdo, pero que entonces era normal. Llegar tarde, equivocarse en una tarea, dañar una pieza, hablar cuando no correspondía. Todo podía restarse del salario. A veces incluso se descontaban herramientas rotas, accidentes inevitables o paradas técnicas que no eran culpa del obrero. El dinero prometido se iba deshaciendo como ceniza entre los dedos antes de llegar a casa. Pero eso no fue suficiente para describir la trampa completa. Muchos trabajadores cobraban en vales o fichas canjeables solo en tiendas vinculadas a la fábrica, donde los precios eran más altos y la calidad peor. El salario volvía al mismo sistema que lo había generado.
cerrando un círculo perfecto del que era casi imposible escapar. Trabajabas para comer, comías para poder trabajar, y si fallabas en cualquiera de los dos pasos, caías. Y sin embargo, desde afuera, la fábrica ofrecía algo que el campo ya no podía garantizar: continuidad. Un ingreso regular, aunque mínimo, para miles de familias desplazadas por la mecanización agrícola. Aquello era preferible a la incertidumbre absoluta. Así, aceptaban la ecuación sin discutirla, aun sabiendo que el margen de error era cero. Aquí, tú empezarías a comprender que el salario no era una recompensa, sino un mecanismo de control. No compraba bienestar, compraba tu presencia al día siguiente. Cada moneda llevaba implícita una advertencia silenciosa: si no vuelves mañana, todo se derrumba. Y mientras guardabas ese pago insuficiente en el bolsillo, sentirías el peso real del sistema victoriano. No en el cuerpo esta vez, sino en la certeza de que trabajar no te estaba sacando de la miseria. Solo te estaba permitiendo permanecer en ella, cuando el salario ya había demostrado ser una trampa y la jornada un castigo sostenido. Emergía con claridad otro enemigo imposible de ignorar: el peligro físico permanente. En la fábrica victoriana, el riesgo no era una excepción ni un accidente aislado. Era parte estructural del trabajo, tan integrado al entorno como el humo o el ruido. Cada día implicaba la posibilidad real de no volver a casa con el cuerpo intacto. Casi nada estaba protegido. Las máquinas carecían de resguardos, los engranajes quedaban expuestos, las correas giraban a gran velocidad como látigos invisibles. Bastaba una manga suelta, un paso mal calculado, un segundo de distracción provocado por el cansancio, para que la maquinaria reclamara un precio irreversible. Dedos arrancados, brazos atrapados, cabellos enredados hasta quebrar el cuello, no eran relatos extraordinarios, sino rumores cotidianos que corrían de boca en boca con una naturalidad escalofriante. La situación se enriquecía de una crueldad adicional: el ritmo no se detenía ante la sangre. Si alguien caía herido, otro ocupaba su lugar. Si una máquina provocaba un accidente, se limpiaba el suelo y se continuaba. No existían protocolos de seguridad ni inspecciones regulares. El trabajador lesionado no era visto como víctima, sino como un problema logístico y, en muchos casos, también como una pérdida económica para sí mismo y su familia. Pero eso no fue suficiente para describir la presión mental que generaba trabajar así. Cada movimiento debía ejecutarse con precisión absoluta durante horas interminables, mientras el cuerpo pedía descanso y la mente se nublaba. El miedo se volvía una presencia constante, silenciosa, difícil de nombrar. No era pánico abierto, sino una tensión continua, como una cuerda estirada que nunca se afloja. Sabías que el error era posible. Sabías que el castigo sería inmediato. Y aún así, debías seguir. Y sin embargo, los veteranos parecían moverse con una confianza inquietante. Conocían el sonido exacto que indicaba un fallo, el temblor mínimo que anunciaba peligro. Habían aprendido a leer a la máquina como a un animal salvaje, sabían cuándo acercarse y cuándo apartarse. Tú, en cambio, carecerías de esa intuición afinada por años de exposición. Cada jornada sería un acto de equilibrio precario entre la necesidad de producir y el instinto de conservación. Aquí comprenderías que la fábrica victoriana no solo desgastaba lentamente, podía destruir de golpe. No había margen para el error humano, aun cuando el sistema entero estaba diseñado para producirlo. Y mientras tus manos seguían moviéndose cerca del hierro en movimiento, una certeza incómoda comenzaría a instalarse: en este lugar, el cuerpo no era valioso por su integridad, sino solo mientras siguiera funcionando. Si las máquinas podían arrancarte un miembro en un instante, el aire hacía algo más lento y más cruel. Te iba consumiendo sin que lo notaras del todo. En la fábrica victoriana, respirar no era un acto neutro. Era una exposición constante a sustancias que el cuerpo humano jamás estuvo preparado para tolerar durante horas, días, años enteros. Nadie hablaba de ello como un peligro. El polvo de algodón flotaba como una niebla blanca en los talleres textiles. El carbón se incrustaba en los pulmones de las fábricas metalúrgicas. Los vapores químicos se mezclaban con el calor hasta formar un ambiente denso, irrespirable. Cada inhalación llevaba consigo partículas invisibles que se acumulaban lentamente, como capas de hollín sobre una pared antigua. La situación se enriquecía de una ignorancia forzada. No se comprendía del todo cómo enfermaban los cuerpos, solo que lo hacían. La tos persistente era normal. La dificultad para respirar, parte del oficio. Enfermedades como la visinosis, el pulmón del algodón, la silicosis o las afecciones bronquiales crónicas se desarrollaban sin nombre claro, sin diagnóstico preciso y, por supuesto, sin tratamiento efectivo. El cuerpo se debilitaba en silencio mientras el trabajador seguía cumpliendo su jornada. Pero eso no fue suficiente para detener el sistema. Enfermar no otorgaba descanso. Al contrario, significaba perder el salario, arriesgar el puesto, endeudarse. Muchos continuaban trabajando aún con fiebre, con pulmones inflamados, con mareos constantes. El aire caliente, cargado de partículas, hacía que el sudor no se evaporara y que la respiración se volviera superficial, forzada, casi mecánica. Cada día,
El cuerpo aprendía a funcionar con menos oxígeno del que necesitaba. Y sin embargo, desde fuera, la enfermedad no siempre era visible. No había heridas abiertas, no había sangre en el suelo. Solo un cansancio que no se iba, una tos que empeoraba. Una debilidad progresiva que transformaba al trabajador en una sombra de sí mismo. Tú, acostumbrado a aire filtrado, a pausas, a la posibilidad de ausentarte por salud, sentirías el impacto con rapidez. El pecho ardería. La cabeza dolería. El cuerpo perdería fuerza mucho antes de lo esperado. Aquí entenderías que en la fábrica victoriana no solo vendías tu tiempo y tu fuerza, sino también tu salud futura. Cada jornada era un intercambio desigual, producción a cambio de años de vida. Y mientras el humo seguía suspendido bajo las vigas de madera ennegrecida, una verdad se hacía evidente. Trabajar allí no te mataba siempre de inmediato, pero casi nunca te dejaba ileso. Cuando el cuerpo ya estaba cansado, enfermo y expuesto al peligro constante, quedaba aún una capa más del sistema victoriano por comprender: la disciplina, no como norma abstracta, sino como presencia tangible, diaria, que se imponía sobre cada gesto. En la fábrica, obedecer no era una virtud moral. Era una condición mínima para seguir existiendo dentro de sus muros. Esta disciplina no se ejercía con grandes discursos ni leyes visibles. Se aplicaba a través del miedo cotidiano. El capataz observaba desde pasarelas elevadas o rincones estratégicos, con la mirada fija en el ritmo, no en las personas. Hablar demasiado, distraerse, disminuir la velocidad, equivocarse 2 veces seguidas, todo quedaba registrado. Aunque no siempre en papel. El cuerpo aprendía rápido cuándo agachar la cabeza, cuándo acelerar, cuándo callar. La situación se enriquecía de castigos que hoy parecerían desproporcionados. Multas por errores menores. Descuentos salariales por ineficiencia. Gritos públicos destinados a humillar y corregir a la vez. En algunos casos, golpes. En otros, el castigo más temido, el despido inmediato, sin aviso, sin compensación, sin alternativa. Ser expulsado de la fábrica equivalía a quedar suspendido en el vacío social, sin ingresos, sin protección, sin tiempo para reaccionar. Pero eso no fue suficiente para mantener el orden. La disciplina también se filtraba en el cuerpo. El trabajador aprendía a autocontrolarse incluso cuando nadie miraba, a no estirarse demasiado, a no sentarse, a no mostrar cansancio. El miedo dejaba de venir desde afuera y se instalaba dentro, como una voz seca que marcaba el ritmo incluso por encima del ruido de las máquinas. Y sin embargo, muchos aceptaban esta lógica como algo inevitable. La fábrica no pedía lealtad, solo sumisión funcional. No importaba quién eras, solo qué tan constante podías ser. Tú, en cambio, criado en un mundo donde el trabajo suele negociar límites, aunque sea en teoría, sentirías el peso psicológico de este control con rapidez. No habría espacio para explicar, para justificar, para defenderte. El error no se discutía, se castigaba. Aquí comprenderías que la disciplina victoriana no buscaba mejorar al trabajador, sino domarlo. Convertirlo en una extensión predecible del sistema, sin fricción, sin resistencia. Y en ese proceso, algo fundamental comenzaría a erosionarse: la sensación de dignidad. Porque cuando cada movimiento está vigilado y cada fallo penalizado, el cuerpo sobrevive, pero la persona empieza a desdibujarse. En la fábrica victoriana, el trabajo no distinguía edades ni cuerpos. La necesidad era el único criterio. Y por eso mujeres y niños se convirtieron en piezas fundamentales del sistema industrial. No por compasión, sino por conveniencia. Cobraban menos, se quejaban menos y podían ser reemplazados con mayor facilidad. Su presencia no era marginal, era estructural. Las mujeres ocupaban largas filas frente a telares y máquinas de hilado, realizando tareas que exigían atención constante y movimientos precisos durante horas interminables. Sus jornadas no eran más cortas que las de los hombres, pero sus salarios sí lo eran. A menudo, al terminar el turno, las esperaba una segunda carga de trabajo en el hogar: cocinar, limpiar, cuidar hijos, reparar ropa. El descanso real casi no existía. El cuerpo se sostenía por pura inercia. Los niños, en cambio, representaban el extremo más crudo del sistema. Algunos comenzaban a trabajar con apenas 7 u 8 años. Eran lo suficientemente pequeños para introducirse entre engranajes, limpiar máquinas en funcionamiento o arrastrarse bajo telares sin detener la producción. Esa ventaja mecánica tenía un costo evidente: accidentes frecuentes, deformaciones físicas, crecimiento interrumpido, enfermedades respiratorias tempranas. La infancia se acortaba hasta desaparecer. El entorno no estaba adaptado para ellos. El ruido dañaba el oído de forma permanente. La falta de luz afectaba la vista. El esfuerzo repetitivo torcía espaldas y extremidades aún en desarrollo. Muchos niños crecían encorvados, con dolores crónicos antes de llegar a la adolescencia. Y aún así, se esperaba de ellos el mismo nivel de rendimiento que de un adulto. Para una mirada moderna, esta realidad resulta difícil de asimilar. Hoy asociamos la infancia con protección y formación. Allí,
estaba ligada a la supervivencia económica inmediata. Las familias no siempre tenían opción. El salario de un niño podía marcar la diferencia entre comer o no hacerlo. La fábrica lo sabía, y el sistema se aprovechaba de ello sin reparos. Aquí comprenderías algo esencial: el progreso industrial no avanzó solo sobre hierro y vapor, sino también sobre cuerpos que aún no estaban formados. La fábrica victoriana no solo consumía fuerza laboral adulta, devoraba el futuro. Y frente a esa realidad, cualquier idea romántica sobre la revolución industrial comenzaría a resquebrajarse con rapidez. Cuando por fin terminaba la jornada y el silbato dejaba de gritar órdenes, no llegaba el alivio, llegaba el cansancio que no cura. El descanso, en la vida del trabajador victoriano, era una promesa incompleta. Un paréntesis breve que jamás alcanzaba para recomponer el cuerpo ni la mente. Dormir no significaba recuperarse, significaba, apenas, no colapsar antes del día siguiente. Las viviendas obreras se apiñaban cerca de las fábricas como extensiones del mismo sistema. Habitaciones pequeñas, húmedas, con paredes que transpiraban frío y techos que filtraban el ruido de la calle. Varias personas compartían un mismo espacio, a veces una sola cama, a veces el suelo. El aire, espeso durante el día, no mejoraba por la noche. El olor a carbón, sudor y comida barata impregnaba todo, como si el trabajo no soltara al cuerpo ni siquiera al cerrar los ojos. El sueño era corto e interrumpido. El dolor muscular impedía encontrar una posición cómoda. La tos, consecuencia del aire respirado durante horas, despertaba a mitad de la noche. El ruido de otras viviendas, de carros, de fábricas que nunca cerraban del todo, se filtraba como un eco constante. No había silencio real, no había oscuridad plena. El cuerpo permanecía en estado de alerta, aun cuando estaba exhausto. A la mañana siguiente, el cansancio no se iba, se acumulaba. Día tras día, semana tras semana. El trabajador aprendía a funcionar sin haber descansado nunca del todo. La fatiga se volvía parte de la identidad, una capa más sobre la piel. El error, el accidente, la enfermedad encontraban allí un terreno fértil. Para alguien del presente, este sería uno de los golpes más difíciles de tolerar. Estamos acostumbrados a pensar el descanso como un derecho básico, como un mecanismo de reparación. En la fábrica victoriana, el descanso era apenas un intervalo entre exigencias. No estaba diseñado para sanar, sino para permitir que el cuerpo siguiera produciendo un poco más. Aquí se hace evidente una verdad incómoda: no basta con sobrevivir al trabajo si nunca se descansa de él. Y en ese ciclo cerrado, trabajar, dormir mal, volver a trabajar, la vida comenzaba a reducirse a una secuencia mecánica. El día perdía forma. La noche perdía sentido, y el cuerpo, sin tiempo para recomponerse, empezaba lentamente a rendirse. Cuando el cansancio ya se había vuelto permanente y el cuerpo empezaba a fallar, aparecía una realidad aún más dura: enfermar no otorgaba ningún tipo de resguardo. En la fábrica victoriana, la enfermedad no era un estado que mereciera cuidado, sino una debilidad incómoda, un problema personal que el sistema no estaba dispuesto a tolerar. Fiebre, infecciones, dolores crónicos, heridas mal curadas, todo debía convivir con la jornada laboral. No existía licencia médica. No había médicos accesibles para la clase obrera. Faltar al trabajo por enfermedad implicaba perder el salario, y en muchos casos, el puesto. Por eso, muchos trabajadores continuaban asistiendo aun cuando el cuerpo ya no respondía, sosteniéndose por pura necesidad. La medicina del momento ofrecía poco alivio. Los tratamientos eran rudimentarios, caros o directamente ineficaces. Las infecciones avanzaban sin control. Un corte pequeño podía derivar en gangrena. Una tos persistente podía convertirse en sentencia. Y mientras el cuerpo se deterioraba, la fábrica seguía funcionando con absoluta normalidad, como si nada ocurriera. La situación se volvía aún más grave cuando el trabajador ya no podía cumplir con el ritmo exigido. La debilidad se interpretaba como falta de compromiso. La lentitud, como indisciplina. El enfermo pasaba de ser útil a ser prescindible en cuestión de días. No había red de contención. No había instituciones que amortiguaran la caída. Solo la pobreza esperando al otro lado de la puerta. Para una mirada moderna, este punto marca un quiebre definitivo. Hoy entendemos la enfermedad como algo que requiere pausa y cuidado. En la Inglaterra victoriana industrial, enfermar era quedar expuesto. El cuerpo dejaba de ser una herramienta eficiente, y con eso se perdía el único valor que el sistema reconocía. Aquí comprenderías que la fábrica no solo desgastaba lentamente, también abandonaba sin remordimiento. Y cuando la salud comenzaba a quebrarse, no aparecía ayuda, sino silencio. Un silencio pesado, parecido al de una máquina que sigue girando incluso después de haber expulsado la pieza que ya no le sirve. Cuando la enfermedad ya no ofrecía excusas y el cansancio había dejado de importar, quedaba al descubierto una verdad estructural del mundo victoriano: el trabajador no tenía derechos.
no en el sentido moderno. No existían contratos claros, ni horarios protegidos por ley, ni garantías mínimas frente al abuso. La relación entre obrero y fábrica no era un acuerdo entre partes iguales, era una imposición sostenida por la necesidad. El dueño rara vez estaba presente. Su figura se diluía en administradores, capataces y libros de cuentas. Esa distancia no era casual, permitía que las decisiones fueran frías, numéricas, deshumanizadas. Si un trabajador protestaba, si reclamaba mejores condiciones, si intentaba reducir el ritmo o cuestionar una orden, la respuesta era simple y definitiva. Afuera había otros esperando. Hablar de injusticia no tenía consecuencias prácticas. No había organismos que escucharan, ni tribunales accesibles, ni sindicatos legalizados durante gran parte del siglo XIX. Cualquier intento de organización era visto como una amenaza al orden industrial. Reunirse, discutir salarios, proponer límites, podía costar el empleo o algo peor. El miedo no era abstracto, se sostenía con ejemplos concretos. Muchos aprendieron a callar, a bajar la mirada, a aceptar lo inaceptable como parte del precio de seguir vivos. El silencio se convirtió en una forma de supervivencia. No porque el sistema convenciera, sino porque castigaba rápido a quien se salía del molde. El trabajador no negociaba, obedecía o desaparecía. Para alguien del presente, esta falta de voz resultaría asfixiante. Estamos acostumbrados, aunque no siempre se cumpla, a la idea de reclamar, denunciar, exigir. En la fábrica victoriana, levantar la voz no era valentía, era riesgo puro. El sistema no escuchaba argumentos, respondía con reemplazo. Aquí se vuelve evidente que el mayor desgaste no era solo físico, sino moral. Trabajar sin derechos implicaba aceptar que tu experiencia, tu dolor y tu esfuerzo no tenían peso alguno en la estructura que los explotaba. Y en ese vacío, donde no había posibilidad de ser escuchado, el trabajador aprendía una lección dura y persistente: no importas como individuo, solo como función. Esa comprensión, lenta pero inevitable, erosionaba algo más profundo que los músculos o los pulmones. Erosionaba la idea misma de dignidad. Con el paso de los meses, cuando no de los años, el trabajador victoriano comenzaba a notar algo inquietante. El cansancio ya no se iba nunca, incluso en los raros momentos de quietud. El cuerpo, sometido a movimientos repetitivos y posturas forzadas, empezaba a cambiar de forma. No de manera visible al principio, sino desde adentro, como una estructura que cede lentamente bajo un peso constante. Espaldas encorvadas antes de tiempo, hombros rígidos, manos deformadas por el uso continuo de una misma herramienta. Las articulaciones se inflamaban, los nervios se comprimían. El dolor dejaba de ser una señal de alarma para convertirse en ruido de fondo. Muchos trabajadores perdían sensibilidad en los dedos, fuerza en los brazos, estabilidad en las piernas. Aún así, seguían trabajando, no porque pudieran, sino porque no había alternativa. El entorno amplificaba estas secuelas. Los suelos duros castigaban las rodillas. La vibración constante de las máquinas subía por los huesos como un zumbido persistente. La falta de iluminación forzaba la vista hasta deteriorarla de forma irreversible. La fábrica no solo exigía energía, reconfiguraba el cuerpo para adaptarlo a su lógica, aun cuando esa adaptación implicara dolor crónico y desgaste permanente. A diferencia de hoy, no existía rehabilitación. Nadie enseñaba cómo prevenir lesiones. Nadie corregía posturas. Nadie hablaba de ergonomía. Si el cuerpo fallaba, se asumía como responsabilidad individual. El sistema no reconocía secuelas, reconocía productividad. Y cuando ésta caía, el trabajador pasaba a ser un problema. Para una persona moderna, este punto sería devastador. Vivimos con la expectativa, real o no, de que el trabajo no deba destruir el cuerpo de forma irreversible. En la fábrica victoriana, esa expectativa no existía. El deterioro físico era parte del recorrido normal. Llegar a cierta edad sin dolores constantes era una excepción. Aquí se hace evidente que sobrevivir no significaba salir ileso. Incluso quienes lograban mantenerse empleados durante años cargaban con marcas invisibles que los acompañarían toda la vida. El cuerpo, moldeado por el hierro, el vapor y la repetición, se convertía en un registro silencioso del sistema que lo había usado. Y cuando esas marcas ya no podían ocultarse, cuando el cuerpo empezaba a fallar de forma evidente, el mundo industrial no ofrecía reconocimiento ni reparación, solo la certeza de que habías entregado todo, y que aún así no sería suficiente. A estas alturas, el daño ya no se limitaba al cuerpo. Lentamente, casi sin que lo notaras, la mente comenzaba a ceder, no de forma espectacular, no con un colapso visible, sino con un desgaste silencioso que vaciaba los pensamientos uno a uno. La fábrica victoriana no solo exigía fuerza y resistencia, exigía algo más difícil de recuperar: atención constante durante horas interminables. El trabajo repetitivo erosionaba la percepción del tiempo. Los días se confundían entre sí. Las semanas pasaban sin marcas claras. El movimiento constante, tirar, empujar, girar, ajustar, anulaba cualquier espacio para la reflexión.
No había pausas reales para pensar, imaginar o recordar. La mente se mantenía en un estado de alerta mecánica, enfocada solo en no cometer errores, en no quedarse atrás, en no llamar la atención. Con el tiempo, aparecía una sensación extraña, el mundo se achicaba. La vida empezaba y terminaba en la fábrica. Todo lo demás, ideas, conversaciones, aspiraciones, se volvía lejano, irrelevante, casi molesto. Muchos trabajadores describieron una especie de entumecimiento emocional, ni entusiasmo ni tristeza profunda. Solo una fatiga constante que apagaba cualquier impulso. El ruido contribuía a este aislamiento. Las máquinas no dejaban espacio para el diálogo. Hablar era difícil, innecesario, a veces castigado. El silencio mental no venía de la calma, sino de la saturación. Cuando el cuerpo estaba en casa, el zumbido seguía allí, como si los engranajes continuaran girando dentro del cráneo. Dormir no limpiaba la mente, apenas la suspendía. Para una persona moderna, este sería uno de los golpes más difíciles de soportar. Estamos acostumbrados a estímulos variados, a cambios, a pausas mentales. En la fábrica victoriana, la monotonía no era descanso, era una forma de desgaste psicológico. La repetición constante terminaba por erosionar la identidad, reduciendo al trabajador a una secuencia de movimientos útiles. Aquí entenderías que sobrevivir no significaba solo evitar accidentes o enfermedades. Significaba conservar algo interno que la fábrica no necesitaba, pero que tú sí, la capacidad de pensar, de sentir, de percibirte como algo más que una función. Y cuando esa capacidad empezaba a apagarse, la supervivencia se volvía puramente biológica, despojada de todo lo demás. Cuando el turno terminaba y el trabajador salía a la calle, no entraba en un mundo distinto. La fábrica no se quedaba atrás. La vida fuera de sus muros era apenas una prolongación más silenciosa de la misma lógica, escasez, hacinamiento y una sensación constante de precariedad. La ciudad industrial victoriana no ofrecía refugio, ofrecía continuidad. Los barrios obreros crecían rápido y mal. Calles estrechas, casas levantadas con prisa, habitaciones compartidas por familias enteras. La humedad subía desde el suelo y se quedaba atrapada en las paredes. El frío se filtraba en invierno, el calor, en verano, no encontraba salida. El agua potable era limitada. Los desechos se acumulaban. Las enfermedades circulaban con facilidad entre cuerpos ya debilitados por el trabajo. Comer no era una experiencia, sino una estrategia. Pan barato, papas, algo de grasa cuando había suerte. La dieta, pobre y repetitiva, apenas sostenía la energía necesaria para volver a trabajar al día siguiente. No había margen para elegir. Cada moneda debía estirarse al máximo, y aún así nunca alcanzaba del todo. La pobreza no era un bache temporal, era el estado natural de las cosas. La idea de progreso personal prácticamente no existía. Cambiar de trabajo era difícil. Ascender, raro. Ahorrar, casi imposible. La movilidad social era una promesa distante que solo parecía cumplirse para otros. Para el obrero común, el futuro se parecía demasiado al presente. Los días se sucedían sin variación, como hojas idénticas en un calendario que no ofrecía salidas. Para una mirada moderna, esta falta de escape sería asfixiante. Estamos acostumbrados a pensar que el esfuerzo abre puertas, que el sacrificio tiene recompensa. En la Inglaterra industrial, el esfuerzo garantizaba apenas continuidad. Trabajar más no significaba vivir mejor, significaba seguir trabajando. Aquí se revela otra capa del problema. La fábrica no solo consumía las horas del día, también cerraba las posibilidades del mañana. Y mientras la ciudad seguía creciendo, ennegrecida por el humo y el hierro, el trabajador entendía algo fundamental: no estaba acumulando una vida, estaba sosteniendo un sistema que no tenía intención de soltarlo. En la fábrica victoriana, la vejez no llegaba con los años, llegaba con el desgaste. A los 30 o 40, muchos cuerpos ya se movían como si hubieran atravesado una vida entera de trabajos imposibles. El cansancio se volvía permanente, la respiración corta, los huesos rígidos. No era raro ver hombres y mujeres jóvenes con la postura quebrada, la mirada apagada y las manos deformadas por décadas que, en realidad, nunca habían existido. El sistema no distinguía entre experiencia y agotamiento. Cuando el cuerpo empezaba a fallar, el trabajador dejaba de ser útil. No había pensión, ni retiro, ni reconocimiento por los años entregados. El tiempo trabajado no acumulaba protección, acumulaba desgaste. Quien ya no podía seguir el ritmo quedaba fuera, reemplazado por alguien más joven, más barato, menos dañado. En ese punto, la vida se estrechaba aún más. Sin salario regular, la pobreza se volvía absoluta. Muchos dependían de familiares igualmente explotados, de la caridad ocasional o de trabajos informales mal pagados. Otros terminaban en asilos para pobres, instituciones frías donde la supervivencia se reducía a lo mínimo. El progreso industrial no había sido diseñado para acompañar a quienes lo hicieron posible hasta el final.
Para una persona moderna, este escenario resulta especialmente inquietante. Vivimos con la expectativa, real o no, de que el trabajo conduzca a una vejez más segura. En la Inglaterra victoriana, trabajar significaba acortar el futuro. Cada jornada quitaba un poco de lo que vendría después, hasta que ya no quedaba nada que esperar. A medida que los años pasaban, o mejor dicho, a medida que las fuerzas se iban, algunos trabajadores no desaparecían del todo, pero tampoco avanzaban. Se adaptaban. No en el sentido optimista de la palabra, sino en una forma mínima, casi biológica: aprender a gastar menos energía, a moverse lo justo, a no destacar. La resistencia ya no consistía en soportar más, sino en aguantar lo suficiente. El cuerpo, marcado por el trabajo repetitivo, buscaba atajos. Movimientos más cortos. Posturas que dolían menos, aunque fueran incorrectas. Ritmos que no llamaran la atención del capataz, pero que permitieran llegar al final del turno sin colapsar. No era mejora, era supervivencia ajustada al límite. Cada gesto estaba calibrado para no romperse del todo. La mente seguía el mismo camino. Las expectativas se reducían. La idea de un futuro distinto se iba apagando sin drama, como una vela que ya no se repone. No había grandes frustraciones, pero tampoco esperanza. El trabajador veterano conocía las reglas del juego y ya no luchaba contra ellas. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo acelerar, cuándo fingir fortaleza. Esa experiencia no otorgaba poder, solo un margen mínimo para seguir dentro. El sistema, por su parte, toleraba esta resistencia silenciosa mientras no interfiriera con la producción. El trabajador que no se quejaba, que no faltaba, que no enfermaba de forma visible, podía permanecer. No porque fuera valorado, sino porque aún resultaba funcional. La fábrica no premiaba la lealtad, simplemente posponía el reemplazo. Para una mirada moderna, esta adaptación resulta inquietante. No hay progreso, no hay acumulación, no hay mejora real. Solo un equilibrio precario entre el desgaste y la necesidad. Vivir así implicaba aceptar que el máximo logro posible era no empeorar demasiado rápido. Y mientras las máquinas seguían girando, idénticas cada día, esa forma de resistencia pasiva se convertía en la norma. No era una victoria. No era una salida. Era apenas una manera de seguir existiendo dentro de un sistema que no ofrecía otra cosa. En algún punto, esa resistencia mínima comenzó a tensarse. No en todos, no al mismo tiempo, pero sí lo suficiente como para que el sistema lo notara. El cansancio acumulado, los salarios insuficientes, los accidentes repetidos y la certeza de no tener futuro fueron empujando a algunos trabajadores a intentar cambiar algo, aunque no supieran muy bien cómo ni a qué costo. Las primeras protestas no fueron grandes gestos heroicos. Fueron murmullos, ausencias coordinadas, miradas que se cruzaban cuando el capataz no estaba cerca. Peticiones tímidas: reducir una hora, aumentar unos peniques, mejorar una condición puntual. Nada radical. Nada revolucionario. Solo lo justo para hacer la vida un poco menos pesada. Pero incluso eso resultaba peligroso. El marco legal no ofrecía protección. Organizarse podía ser considerado conspiración. Reunirse fuera del horario laboral levantaba sospechas. Firmar un reclamo colectivo podía significar despidos inmediatos o inclusión en listas negras que circulaban entre fábricas. El trabajador que alzaba la voz no solo se arriesgaba a perder su empleo, ponía en riesgo el sustento de su familia entera. Aún así, algunos insistieron. Surgieron asociaciones informales, reuniones en tabernas mal iluminadas, discursos improvisados escritos en papeles gastados. No había garantías de éxito, pero sí una intuición compartida: seguir como hasta ahora llevaba, de todos modos, al desgaste total. El intento de cambio no nacía del optimismo, sino del agotamiento. El sistema respondía con dureza. Fuerza policial, sanciones económicas, campañas de desprestigio. La fábrica se cerraba sobre sí misma como una estructura de piedra que no tolera fisuras. Y muchos, ante ese choque frontal, volvían al silencio. No por convicción, sino por supervivencia. Para alguien del presente, estos intentos pueden parecer insuficientes o mal organizados. Pero en su contexto eran actos de riesgo real. Hablar, reunirse, exigir algo mínimo implicaba exponerse sin red. Cada gesto de resistencia llevaba consigo la posibilidad concreta de caer aún más abajo.
Así, el deseo de cambio convivía con el miedo constante. No desaparecía, pero tampoco avanzaba con facilidad. Se mantenía latente, contenido, esperando un momento más favorable. Mientras tanto, la vida seguía su curso dentro de la fábrica, y el trabajador aprendía que incluso querer algo mejor podía ser una carga adicional en un mundo que ya exigía demasiado. Con el paso del tiempo, algo más profundo ocurría, algo que no dejaba marcas visibles pero que transformaba por completo la experiencia de vivir. El sufrimiento se normalizaba. No desaparecía. No se volvía leve. Simplemente dejaba de ser cuestionado. El dolor, el cansancio, la injusticia cotidiana se integraban al paisaje mental del trabajador como el humo al cielo de la ciudad industrial. Las jornadas largas ya no se comentaban. Los accidentes dejaban de sorprender. La tos persistente, el dolor en las articulaciones, la falta de aire al subir una escalera se aceptaban como parte del crecimiento, como señales inevitables de estar cumpliendo. El lenguaje mismo cambiaba, no se hablaba de explotación, sino de trabajo duro, no de desgaste, sino de aguante. Nombrar las cosas de otro modo habría implicado reconocer que algo estaba profundamente mal. Esta normalización no surgía por ignorancia, sino por necesidad. Cuestionar constantemente la realidad habría hecho imposible seguir adelante. El cuerpo ya estaba exigido al límite, la mente necesitaba anestesiarse para no colapsar. Así, el trabajador aprendía a convivir con lo inaceptable sin detenerse a pensarlo demasiado. No porque lo aprobara, sino porque pensarlo no ofrecía ninguna salida concreta. La ciudad entera reforzaba esta lógica. Todos trabajaban demasiado. Todos estaban cansados. Todos conocían a alguien que había perdido un dedo, un pulmón, la salud. La experiencia compartida convertía el sufrimiento en norma social. Lo excepcional no era el dolor, sino la ausencia de él. Y en ese contexto, resistir dejaba de ser una lucha consciente para convertirse en una costumbre. Para alguien del presente, esta transformación resulta difícil de imaginar. Estamos acostumbrados a identificar el malestar como algo a corregir. En la fábrica victoriana, el malestar era el punto de partida. Vivir significaba adaptarse a él, no eliminarlo. La pregunta ya no era ¿por qué es así?, sino ¿cómo sigo funcionando mañana? De este modo, el sistema lograba algo más eficaz que la represión directa, conseguía que quienes lo sostenían internalizaran sus límites. No hacía falta vigilar todo el tiempo, bastaba con que el trabajador hubiera aprendido que sentir dolor, cansancio o injusticia no era una anomalía, sino la forma normal de estar en el mundo. En algunos casos, la normalización del sufrimiento no era el final del proceso, sino el umbral de algo más grave, el quiebre silencioso. No siempre llegaba como un colapso evidente. A veces no había gritos, ni protestas, ni gestos dramáticos. Solo una pérdida progresiva de fuerza, de atención, de presencia. El trabajador seguía yendo a la fábrica, seguía cumpliendo, pero algo esencial ya no estaba allí. El cuerpo comenzaba a fallar de formas difíciles de ocultar. Los errores se volvían más frecuentes. Las manos tardaban más en reaccionar. La vista fallaba en momentos críticos. El cansancio ya no era solo físico, sino una especie de peso mental que volvía cada movimiento más lento, más torpe. En un entorno que no toleraba fallas, esa lentitud era peligrosa. La mente, por su parte, entraba en una zona gris. No había rabia suficiente para rebelarse ni energía para adaptarse mejor. Solo una sensación de agotamiento total, de haber llegado a un límite invisible. Algunos lo describieron como vaciarse. Otros como seguir sin estar. El trabajo continuaba, pero la persona se iba desdibujando. El sistema respondía de manera predecible. El trabajador que ya no rendía era desplazado a tareas menores, peor pagadas, o directamente apartado. No había explicaciones largas ni ceremonias. El vínculo se rompía sin ruido, como se retira una pieza gastada de una máquina. Afuera, la ciudad industrial no ofrecía alternativas claras. El margen para recomenzar era mínimo. Para una mirada moderna, este momento resulta especialmente duro de asimilar. No hay catarsis ni justicia poética. No hay un punto exacto donde todo se detiene. El quiebre ocurre mientras la vida sigue, mientras las máquinas continúan girando y el humo sigue subiendo al cielo. Es una derrota lenta, casi imperceptible desde afuera. En ese estado,
Muchos trabajadores ya no luchaban ni esperaban. Simplemente aguantaban hasta donde podían. Y cuando ya no podían más, desaparecían del circuito industrial, absorbidos por la pobreza extrema, la enfermedad o el olvido. No como excepción, sino como una consecuencia prevista, aunque no declarada, del funcionamiento mismo de la fábrica victoriana. Al llegar aquí, la pregunta inicial ya no suena igual. ¿Podrías sobrevivir como trabajador de una fábrica victoriana? Tal vez sí. Durante un tiempo. Con el cuerpo joven, con la necesidad empujando fuerte, con la voluntad todavía intacta. Pero la historia que recorrimos deja algo claro: sobrevivir no significaba vivir, y resistir no implicaba salir ileso. La fábrica victoriana fue una forja brutal del mundo moderno. De sus muros de ladrillo y hierro surgieron avances técnicos, ciudades gigantescas y una nueva forma de entender el tiempo y el trabajo. Y sin embargo, ese progreso se sostuvo sobre jornadas interminables, cuerpos desgastados, pulmones ennegrecidos y vidas reducidas a función. No fue un error del sistema, fue su combustible. La situación se vuelve más nítida al mirar el conjunto. No era un solo factor el que hacía insoportable esa existencia, sino la suma constante, el ritmo inhumano, el salario insuficiente, el peligro permanente, la enfermedad sin ayuda, la falta de derechos, el descanso imposible, la pobreza sin salida, la vejez anticipada. Cada elemento, por separado, ya era pesado. Juntos, formaban una estructura cerrada, difícil de romper desde dentro. Y sin embargo, millones lo hicieron funcionar. No por ignorancia, no por docilidad natural, sino porque no había alternativas claras. El sistema no necesitaba convencer, necesitaba que el trabajador volviera al día siguiente. Y la necesidad se encargaba del resto. Así, la fábrica no solo moldeó productos, sino también cuerpos, silencios y límites. Mirar este pasado no es un ejercicio de morbo ni de superioridad. Es una advertencia escrita en humo y papel viejo. Porque muchas de las ideas que hoy asociamos al trabajo, la disciplina, la productividad, el sacrificio como virtud, nacieron allí, en esos edificios ruidosos donde el cuerpo era un recurso más. Entender cómo se vivía en una fábrica victoriana es entender de dónde vienen muchas tensiones que aún nos atraviesan. Así se cierra este recorrido. No con una moraleja simple, ni con un final heroico, sino con una imagen persistente. Una sirena que suena al amanecer, una puerta de hierro que se abre, y una multitud entrando sabiendo que el día será largo, y que, aún así, no hay otra opción. Gracias por acompañar este capítulo del historiador perezoso. Las máquinas se detienen aquí, pero la historia, como el eco del vapor entre las paredes, sigue resonando mucho después de que el ruido parece haberse apagado.